semana número 4 del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo, primer grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Constante de proporcionalidad. Al abrir el archivo tenemos ya este diseño y lo que nos interesa es que los alumnos vayan ingresando la información correspondiente y analicen el factor de proporcionalidad. Tenemos un primer ejercicio, el cual es una fotografía se reduce a una escala de 1:4, es decir, tanto el ancho como el largo de la fotografía se reducen a la cuarta parte. Enseguida se reduce nuevamente con una escala de 1:4. Si las medidas de la fotografía original son de 48 centímetros de largo, vamos a escribirlo aquí en la celda B4, 48 centímetros de largo, y de ancho 32. ¿Qué le sucede con las cantidades en la primera reducción? Como se reducen la cuarta parte, entonces la fórmula sería en la celda D4 igual a la dimensión que tengo aquí entre 4. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos el formato hacia la derecha y vean que también me calcula la cuarta parte de el 32 y seguimos con el mismo procedimiento porque también se reduce la cuarta parte de la primera reducción para obtener la segunda reducción. Y vemos que aquí un cálculo mental pues efectivamente sí se cumple, porque ¿cuánto es la cuarta parte de 12? 3, y de 8, 2. Entonces, estas serían las últimas dimensiones que tendría la segunda reducción. ¿Cuál fue nuestra constante de proporcionalidad? Eso lo podemos obtener de la siguiente manera. Sería igual a el largo entre el largo que tenemos de la primera reducción. Y esto vendría siendo, vamos a hacerlo al revés porque estamos hablando de la constante de proporcionalidad, que sería igual a el valor de lo largo de la primera reducción entre el largo de la medida real. Y tendríamos ahí que es 0.25, que es la cuarta parte. Y lo mismo sucede con lo de la segunda reducción con respecto a la primera. Entonces vendría siendo el largo de la segunda reducción entre el largo de la primera reducción. Y también es 0.25, que es un cuarto. Lo único que estamos haciendo es corroborar efectivamente las dimensiones o la proporcionalidad que habíamos aplicado. ¿Cuál es el factor final de proporcionalidad? Si yo quisiera pasar, como dice aquí, vamos a contestar los cuestionamientos. ¿Cuánto mide el largo de la fotografía después de hacer las dos reducciones? 3. ¿Cuánto mide el ancho de la fotografía después de hacer las dos reducciones? 2. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite pasar directamente de las medidas originales a las medidas de la reducción final? Para ello, si nos damos cuenta, sería igual a el producto de las dos constantes de proporcionalidad que obtuvimos aquí. Entonces sería D7 por E7 y sería 0.0625, que vendría siendo la 16ª parte. Eso quiere decir que yo podría pasar directamente desde de la primera a la reducción final dividiendo entre 16 las dimensiones reales del objeto. Y vean que eso realmente sí se cumple. Vamos a hacerlo solamente como cálculo abajo de estas dimensiones, ocupando este factor final. Sería igual a las dimensiones reales entre mi factor multiplicado por mi factor final. Este es el factor, damos Enter y efectivamente es 3. Y lo mismo sucede con la siguiente dimensión, que sería igual del ancho a el ancho real multiplicado por mi factor de proporcionalidad. Y efectivamente me da 2. Entonces está cumpliendo esa primera parte.
Nos vamos con lo de la receta. En el recuadro contiene una receta para elaborar sopa de arroz rojo. Rinde para 8 personas. Y aquí tenemos ya esa información capturada, donde tenemos cada uno de los ingredientes que contiene esta receta para hacer arroz rojo. Y lo único que necesitamos es encontrar cuál es mi factor por persona, o sea, cuánto ingrediente necesito por persona. Y una forma de calcularlo es la siguiente: el factor vendría siendo igual a la cantidad entre el número de personas. Pero como número de personas lo va a manejar constante, le voy a pulsar F4. Entonces fue C2 entre B2, pero con signo de pesos antes y después, y eso lo hacemos con la tecla F4. Damos Enter. Esta es la cantidad de arroz que se requiere para una persona. Lo seleccionamos y copiamos el formato para los demás ingredientes. Y lo que estamos calculando aquí es el factor de proporcionalidad o la constante de proporcionalidad para cada ingrediente, que sería el valor unitario. Ya que tenemos estos valores, se simplifica porque cada uno de ellos sería multiplicado por el número de personas que se requiere. Si quisiéramos más personas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este factor por el número de personas. Entonces esto sería igual a el factor, en este caso es C3, por el número de personas, que le voy a pulsar F4. Le damos Enter y es la cantidad que se requería para 12 personas. Copiamos el formato y tendríamos la cantidad necesaria para estas 12 personas. Hacemos lo mismo para 18 personas, que sería igual a el factor de proporcionalidad multiplicado por el número de personas con F4. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos el formato hacia la derecha. De esa manera estamos mostrando cómo es que se ocupa mucho el factor de proporcionalidad para poder determinar cantidades proporcionales dependiendo del ejercicio. Vamos con el último, donde aquí sugerimos de que se corrija donde está la tabla, porque en la tabla dice reducción con la lente 1 y reducción con la lente 2 debe ser una ampliación que hace de acuerdo a los megapíxeles que tiene esta potencia de la cámara. Una cámara fotográfica cuenta con 2 lentes para tener un mejor alcance. La primera lente hace una ampliación de 3.5 megapíxeles, el primer lente, por cada centímetro que mide el objeto. La segunda lente hace una ampliación de 4.3 megapíxeles por cada centímetro que mide el objeto. Si se toman las siguientes fotografías, calcula el tamaño en megapíxeles. En este caso lo que tenemos aquí es las siguientes cantidades. ¿Cómo obtenemos, si el objeto mide 3.5, que es lo que se observa en la cámara, cuál es la ampliación que hace la lente 1? Entonces sería igual a 3.5, que es el primer lente, 3.5 multiplicado por la dimensión del objeto, en este caso B3. Como es variable, damos ahorita Enter, lo seleccionamos y damos doble clic y ya tendríamos llena estas dimensiones correspondientes de acuerdo al lente 1. Pero después hace una segunda ampliación con respecto a este lente, entonces es igual a 4.3 multiplicado por lo que ya amplió el primer lente, que es en este caso C3. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic y vean que aumentan todavía mucho más las dimensiones. En este caso nos interesa saber cuál es el factor o constante de proporcionalidad para poder pasar de la medida del objeto inicial a la segunda ampliación.
y para ello tendríamos que encontrar el factor. Vamos a escribir aquí en la celda C8 la palabra factor y vamos a calcularlo, que sería igual a la ampliación ya del segundo entre, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Creo que es sugerible lo siguiente. Ya vamos a poner aquí en la celda E2 factor final. Damos enter y sería igual a la ampliación con el lente 2 que se obtuvo en la final entre la medida del objeto inicial, que sería D3 entre B3. Damos enter, lo seleccionamos y le damos doble clic y de esa manera obtendríamos que esto es una constante. Entonces, ¿cuál es el factor de proporcionalidad que se tiene que aplicar a cualquier objeto al usar los dos lentes? 15.05. ¿Cómo se obtuvo? Pues sería el producto, si ustedes se dan cuenta que el primer lente, su ampliación es de 3.5, el segundo lente es 4.3, y si nos damos cuenta, esto es igual al producto de C1, que es 3.5, multiplicado por D1, que es la otra ampliación que hace en megapíxeles el segundo lente. Damos enter y es 15.05. Entonces, ¿cómo se obtiene el 15.05? El producto de las dos ampliaciones en megapíxeles que da cada uno de los lentes. Con esto estamos concluyendo la cuarta semana del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo primer grado de secundaria y de las actividades programadas para el mes de febrero para este proyecto de enseñanza de las matemáticas con tecnología para la educación secundaria.